Entonces, hoy día quiero comentar brevemente sobre dos autores contemporáneos en el que es posible reconocer no solo una mirada y sensibilidad distinta de la naturaleza y Amazonía, sino también una percepción sobre el rol y lugar de la Amazonía en este lugar tan complicado que es la nación en Perú. Mi primer ejemplo hoy día corresponde al testimonio de Antonio Sueyo Irangua. Publicado en el 2018 bajo el auspicio del Ministerio de Cultura, Soy Sontone, Memorias de una vida en aislamiento, relata episodios de la vida de Sontone Antonio Sueño Irangua, miembro de la etnia Arakbuk, uno de los 18 subgrupos del pueblo indígena Arakbuk que actualmente habita en los departamentos de Madre de Dios, Cusco, en la Amazonía suroriente del Perú, en lo que hoy en día se conoce como la Reserva Comunal Amaracaeri. Y aquí hay una imagen de la reserva. La siguiente, por favor. Recopilado y traducido de la lengua indígena Arakbuk al español por Héctor, hijo de Antonio Sueyo, Soy Sontone es un valioso aporte a la memoria histórica del Perú y principales cambios en la Amazonía durante la segunda mitad del siglo XX, desde la perspectiva de uno de sus testigos. Un aspecto excepcional de este testimonio es que trata las experiencias de un sujeto que nace y crece en una situación de aislamiento en los bosques amazónicos y que no tiene contacto con el mundo occidental hasta su juventud, cuando llegan los primeros misioneros dominicanos en los años 40. Por casi 300 años, los Arakbuk no tienen mayor contacto con la sociedad nacional hasta la época del caucho, cuando llega Carlos Fermín Fitzcarral a la región, ocasionando grandes bajas entre la población y obligando a los miembros restantes de esta comunidad a refugiarse en zonas de difícil acceso para garantizar su supervivencia. En el caso específico de la comunidad de Sontone, los Arakbuk permanecen en una situación de no contacto hasta los años 50, cuando aparece la primera águila nocturna, como describen a las avionetas que sobrevolaban las orillas del río Guadacue, lanzando paquetes y machetes anunciando la llegada de los misioneros dominicos. En las siguientes décadas llegarían los mineros artesanales, el ejército peruano, las petroleras y la modernidad representadas en carreteras de penetración. Sontone recuerda el primer encuentro con los otros. El siguiente, por favor. Él comienza su relato comentando, cito, cuando era niño, escuché decir a los mayores que habían oído un ruido estruendoso que llegó hasta nuestra casa principal. Ese ruido venía desde el Bajial, desde el río Guadacue. Los ancianos nos decían que el cerro estaba rabiando, el suelo estaba rabiando, el bosque estaba rabiando. Otros decían que era el diablo. No sabíamos qué era realmente porque no lo podíamos ver, pero sonaba cerca y luego se alejaba. A lo largo de los años, cuando venía el sonido, mientras estábamos mitallando en el Bajial, nos metíamos dentro de la caña brava. Sonaba como un tum, tum. Era lo que hoy conocemos como una avioneta. Fin de cita. Este es el inicio de una serie de incursiones de agentes externos, misioneros y extractivistas que cambian irreversiblemente la vida en la comunidad. El libro termina con un mensaje interesante y súper potente. La siguiente cita, por favor. Sontone dice, a veces siento mucha añoranza de nuestra vida en el Yactone, donde nací y crecí. El inicio de la época de verano me trae a la memoria mi rito de iniciación y la gran fiesta, la alegría de capturar peces con barbasco y los recorridos por el monte para cazar animales. Hasta hoy recuerdo claramente los nombres de las personas con quienes he compartido momentos bellos o tristes, especialmente a mi padre, Irangua, quien me enseñó todo lo que sé. Mucho ha cambiado desde entonces. Nuestro antiguo territorio es hoy la Reserva Comunal Amaracaeri, un área natural protegida, y vivimos en comunidades nativas. Hoy nuestra extensión de terreno es más limitada. Yo creo que necesitamos áreas más grandes para conservar los animales y peces que son nuestra fuente de vida.
Veo con mucha preocupación que cada año llegan a Madre de Dios más personas en busca de oro, que destruyen nuestros bosques y lo que fue nuestro Guadari. Mi principal motivación para narrar mis memorias es que sean conocidas por las nuevas generaciones, especialmente los jóvenes como mi nieto Marinque, quien hoy estudia en Lima. Él no debe olvidar de dónde viene. Fin de cita. Estos fragmentos ilustran con claridad los efectos irreversibles de una migración forzada a causa de la incursión de industrias extractivas irregulares, que no solo ponen en peligro el ejercicio de la cultura y modo de vidas tradicionales de esta comunidad, sino también imponen nuevas lógicas sociales y económicas que ponen en peligro la supervivencia de los miembros de la comunidad Harakbuk. Así también, este testimonio abre una discusión sobre el rol del territorio y derechos territoriales de las comunidades indígenas en general para su protección jurídica y conservación de una identidad política, cultural y social en la Amazonía peruana. Mi segundo ejemplo hoy día corresponde a un poema de Ana Varela Tafur, una de las voces más originales de la poesía amazónica peruana contemporánea. Con 4 poemarios publicados, El sol despedazado de 1991, Lo que no veo en visiones de 1992, Voces desde la orilla del 2000 y Dama en el escenario del 2001, y varios poemas incluidos en importantes antologías nacionales e internacionales, como Literaria Amazonia, en la que también participa Juan Carlos Galeano hoy día. La obra de Varela trasciende referencias regionales y se reconoce nacional e incluso panamazónica. En la combinación de elementos de un pensamiento amerindio amazónico con un discurso ecológico contemporáneo, los poemas de Varela revisitan el pasado histórico de la selva peruana desde la experiencia compartida de una comunidad con el propósito de confrontar estereotipos equivocados sobre la región, reevaluar la historia oficial y afirmar una identidad amazónica propia que se construye en la fusión de sus voces y culturas. La crítica literaria ha descrito la obra de Varela como de compromiso social, con inspiración mítica por su abierta denuncia contra la degradación ambiental y desaparición de los pueblos indígenas amazónicos bajo la mirada diferente de un Estado oficial que, en una comprensión incompleta de la nación, ha llevado a la destrucción de culturas originarias, especies y territorios en la selva peruana. El poema que quiero comentar hoy día se llama 3 estancias para hablar de la Amazonía, que es parte de la antología Más aplausos para la lluvia del 2014. En este poema, Varela emplea la imagen del río como marco referencial para invitar al lector a reflexionar sobre el estado actual de la naturaleza y su futuro. La elección del río como eje conector es central en este poema, pues no se trata únicamente del río, no se trata únicamente de un sistema hídrico que traspasa el territorio amazónico más allá de sus fronteras nacionales, posibilitando el establecimiento de poblaciones y ciudades en sus orillas. El río también se representa como una presencia sagrada, animada e integradora, que según la cosmovisión indígena amazónica es indispensable para la vida de todos los entes que interactúan en sus dominios. En cada una de las estancias del poema, Varela explora un aspecto físico. Hoy día me voy a detener solo un poco más en el tercer aspecto, pero voy a mencionar los anteriores. En la primera estancia, titulada Amazonas, la voz poética comienza con una recolección de imágenes y representaciones habituales en torno al río Amazonas, comenzando por las más recientes, como la idea de pulmón del mundo, para luego retroceder en el pasado hasta Gaspar de Carvajal. Varela concluye esta primera sección del poema anotando que esas aguas del Amazonas que infundieron tan grandiosas imágenes del pasado son las mismas, y cito, aguas de este río mar a 3 cuadras de mi casa, que veo pasar lento y voraz en su caudal no apto para beber. Entonces aquí lo que se aprecia es que hay una desmitificación de esta idea del río Amazonas, de esta imagen tan frecuente del río y de la selva como este espacio primigenio edénico. Para él está diciendo lo contrario. En la segunda estancia, titulada Desvíos del cauce,
La voz poética retoma esta idea para ahora criticar una visión equivocada de desarrollo promovida por lo que la voz poética denomina los modernos visionarios, que con sus proyectos de cifras millonarias y discursos tecnológicos afirman que saber lo que es mejor para los pueblos amazónicos. En esta sección del poema, la voz poética indica, cito, en nombre de nosotros los habitantes del bosque hablan, en nombre de los peces y las plantas acuáticas hablan, en sus discursos proclaman el triunfo de la tecnología y asesinan con vasta ignorancia la naturaleza del planeta. Fin de cita. En la última estancia, en la orilla, se cierra con la imagen de un pez cruzando el río que protesta por no poder descansar en la orilla debido a la presencia de botellas de Coca-Cola vacías y petróleo manchando el río. Voy a leer el poema. Dice, he cruzado el río. Mi espalda mojada se seca al sol. En esta orilla me esperan restos de viajeros. Un cuchillo, los dientes de un mamífero muerto y botellas de Coca-Cola vacías. Cansada, he puesto mi cuerpo a dormir y duermo abandonada en la intemperie. En esta orilla nadie me ve. Duermo y un insecto vuela sobre mi cabeza. ¿Es mi pesadilla? No, es el petróleo manchando el río. ¿Quién puede dormir aquí, en este río de gentes y de peces moribundos? Soy yo y todos los transeúntes de este viaje. Cambio de espinas o de caudal. Me dejo llevar. Migro con la orilla que deja el desagüe o los desperdicios de una ciudad que mancha mi espalda. Mis ojos buscan todavía la tierra sin mal y siguen su viaje. En este poema se aprecia esta recurrencia de las imágenes que indican, que hablan sobre la contaminación del río, botellas de Coca-Cola vacías, petróleo manchando el río, contaminando el hábitat de seres grandes y pequeños que dependen del río para su subsistencia y supervivencia. Esta imagen de manchas del río es súper poderosa, y así como de peces moribundos y desperdicios de la ciudad, porque una vez más refuta la visión mítica de la Amazonía como un territorio inmaculado, de espaldas al desarrollo y tecnología. La realidad más bien es la de un ecosistema frágil que se va acabando y de cuyo porvenir dependen incontables seres, incluido el hombre. Del mismo modo, esta referencia que hace la voz poética a cambio de espinas o de caudal en el pez es indicadora de una naturaleza amazónica porfiada y versátil que se adapta y transforma para sobrevivir. Esta misma tenacidad se aprecia en el relato de Sontone y el de su comunidad, que encuentra en las enseñanzas y memorias de la comunidad original la sabiduría para renovarse y adaptarse frente a los nuevos tiempos, al desafío de los nuevos tiempos. ¿Qué tienen en común estos dos textos? Uno un testimonio y el otro un poema. Bastante, en verdad. Desde sus propios referentes, ambos textos critican una mirada externa que insiste en ver a la Amazonía como un espacio apartado, suspendido en el tiempo, y no un territorio que está constantemente renovándose. De otro lado, ambos textos describen una toma de conciencia de sus pueblos sobre su pasado, identidad y rol en la preservación de estos espacios naturales, y que critican una mentalidad colonial que promueve visiones arbitrarias de desarrollo y bienestar nacional. Estas visiones que no contemplan las necesidades u opinión de los pueblos amazónicos hasta hoy en día. En Perú, en una semana más, vamos a celebrar los 200 años de la independencia. En camino a esta celebración del bicentenario, resulta imprescindible reflexionar sobre el sentido de pluriculturalidad que identifica a la nación y de un verdadero cumplimiento de las políticas públicas y estructuras institucionales que garanticen que estas voces tengan un espacio para seguir difundiéndose. El porvenir de la Amazonía como un espacio nacional y natural depende de la cooperación de las distintas visiones de desarrollo y sobre todo del reconocimiento y respeto de la diversidad cultural y derechos de sus pueblos y distintos habitantes. Gracias.
nací en Caquetá. Mis padres habían ido a vivir allí huyendo de la violencia en Colombia. Y, y entonces crecí allí escuchando historias de colonos, indígenas, estos indígenas que habían sido, cuyas naciones, culturas habían sido diezmadas durante la época del caucho, ¿no? Estaban por ahí todavía algunos trabajando en las fincas de los mestizos. Ah, y, y entonces tuve, tuve ese primer encuentro ah, que prácticamente determinó el que yo después me encontrara de nuevo con la Amazonía. Ah, en el año 1995 decidí volver a la Amazonía a escuchar de nuevo las historias, historias de pescadores, cazadores, estas personas a quienes yo había conocido de niño, y comencé a viajar por los ríos de la Amazonía, Brasil, Venezuela, Guyana, Bolivia, los países que comparten la cuenca, escuchando las historias de cazadores, pescadores, en las comunidades indígenas, también escuchando sus narrativas orales. Y, y entonces eso fue algo que realmente me enseñó. Me enseñó, me enseñó a contar una historia para, en mi poesía. Yo escribía poesía, mi constructo poético era de otro orden, pero el estar escuchando siempre, hacer lo mismo que había hecho de niño, ¿no? Escuchar, escuchar las historias de lo que pasaba en el lugar y de lo que había pasado también. Entonces, de allí surgió de un proyecto de recolección y de, dijéramoslo así, eh, reescritura eh, de esas narrativas orales, pero siempre desde la perspectiva de ellos, siempre desde la perspectiva de ellos. Eso es algo que me propuse desde el principio, a no, no usar sus historias para escribir mis propias historias, no. Para eso yo tenía mi poesía. En mi poesía, pues me siento perfectamente cómodo, libre, pero en ese proyecto de las narrativas orales, los cuentos amazónicos, llamados cuentos amazónicos, Folk Tales of the Amazon, eh, adopté la actitud respetuosa de contar las historias no solamente desde la perspectiva de las culturas tradicionales, sino con la sencillez y la claridad que los cuentan. Así que eh, de allí, como decía, aprendí un estilo para mi poesía, que es el contar una historia, el crear como, como una suerte de mitografías, de los cuales tengo aquí algunos ejemplos muy breves que pertenecen a algunos de mis libros. Voy a leer uno que pertenece a mi libro Amazonia, que se llama Cometas. Este es un poema mío que informa de esa Amazonia híbrida, dijéramoslo así, y de esas intersecciones que ha habido en Amazonia desde la llegada de los primeros exploradores, ¿no? De la cual nosotros somos partícipes. Cometas. Por falta de papel para hacer las cometas, echábamos a volar nuestras ventanas. Las ventanas con sus delantales blancos nos decían lo que miraban. Pero los indios que veían volar nuestras ventanas no tenían ni casa ni ventanas para echar a volar
para echar a volar siquiera una cometa. Era natural que los indios quisieran hacer volar alguna cosa. A cambio de pescado podrido, los gallinazos que volaban en círculos se dejaban amarrar un hilo al cuello y les servían de cometas a los indios. Entonces, este es uno de los ejemplos. Voy a leer otro poema que ejemplifica esa Amazonia híbrida. Vamos a ver el poema Garzas, que está en la página, y dice así: los pescadores que escaman y abren las barrigas de sus peces les encuentran un río. En el río brilla una playa donde juegan fútbol unos muchachos. Y a la playa llegan unas garzas a quitarse sus plumas y a bañarse. Los pescadores les hacen guiños a los muchachos para que se bañen con las garzas. Pero los muchachos prefieren esconderles las ropas a las garzas. Entonces, los que les abren las barrigas a los peces se ríen tanto que se ahogan de la risa. Las garzas se ponen las escamas de los peces y se tiran al río. Este es otro poema de mi libro Amazonia. Y entonces pasaré a hablar de mi gran experiencia, que fue la de ir por muchos ríos de la cuenca amazónica, de toda la cuenca amazónica, por muchos años, a escuchar, sentarme a escuchar a los mayores. Y también cuando visité muchas comunidades indígenas en las diversas regiones, a escuchar a los chamanes, a escuchar a los ancianos en las malocas, a escuchar a los chamanes en tanto en las comunidades híbridas, mestizas, de caboclos o de ribereños, a escuchar sus historias y darme cuenta de que estos ribereños habían adoptado la cosmovisión de las culturas indígenas, que por eso amaban y conocían y conocen de modo profundo los territorios, y también se ven afectados como las culturas indígenas por este desencuentro con la modernidad desde hace ya más de 500 años. Y entonces esa experiencia de escuchar las historias, solía escuchar 10, 20, 30 versiones del mismo cuento en diferentes áreas, y de allí hacía una versión, dijémoslo así, sintética de todos esos fragmentos de ese cuento. Y eso fue lo que constituyó una colección que se llama Cuentos Amazónicos. Años más tarde, de esa experiencia, de conocer muchos mitos en diferentes lugares de toda la cuenca, entonces he organizado un poemario de mis recuerdos que se llama Yakumama and Other Mythical Beings, del cual voy a leerles un poema que me parece muy emblemático de esa relación que existe entre el mundo humano y el mundo no humano, y de cómo las culturas amazónicas, a partir de su conocimiento profundo de sus lugares, han construido una gran cantidad de narrativas simbólicas. ¿Simbólicas de qué? Simbólicas de la tierra, simbólicas
es como decía Jonathan Bates, son sus canciones de la tierra, the songs of the earth. Ah, de cómo un mito, por ejemplo, como el Curupira en el Brasil amazónico, en la Colombia amazónica, por ejemplo, eh, eh, lo que representa es, o lo que nos informa, es cómo se comporta todo un territorio, todo un lugar. Y cuando digo territorio estoy hablando de seres humanos. Seres humanos eh, y, y lo que llamamos naturaleza, ¿no? Que son uno solo realmente. Ah, eh, entonces, ese ser, el Curupira, que es un mito, eh, que, cuya función es ser guardián de la floresta, perdón, de la selva, ah, y, y cómo ocurre esa interacción. Y también la naturaleza de enseñar, enseñar a las personas cómo deben comportarse. Entonces, de escuchar todas estas historias, eh, nacieron estos poemas. Entonces voy a leerles Curupira, que como les decía es el personaje más importante quizás de la mitología amazónica brasileña, eh, junto al boto, ¿no? Al delfín rosado. Curupira. Con un pie mirando adelante y el otro para atrás, el Curupira camina por la selva, cuidando los animales y haciéndole las trenzas a las palmeras jovencitas. Los cazadores le regalan tabacos al Curupira para que les diga sus secretos. El Curupira se fuma los tabacos y del humo se forman los caminos donde aparecen animales, árboles y frutas. Pero los hombres no deben llevarse todos los animales, árboles y frutas. El Curupira podría soplar el humo para que desaparezcan los animales, árboles y frutas. Puede soplar todo su humo para que desaparezcan los caminos. También podría decirles a los animales sus secretos para cazar a los hombres. Entonces, este es un poema de esta nueva colección que de hecho la he escrito nuevos poemas y saldrá una nueva edición. Se llama Yakumama and Other Mythical Beings. Entonces, efectivamente, esta es con una pintura maravillosa de Rembert Yawarkani, de la nación Witoto, un joven pintor extraordinario y con una posición política muy clara. Así que este es un ejemplo de mi poesía, son ejemplos de mi poesía con relación a este proyecto que fue los cuentos amazónicos, ¿no? Y también tengo poemas sobre que informan sobre mi relación con algunas plantas psicotrópicas, porque ustedes saben que estas son plantas maestras, que son plantas sagradas muy importantes en las culturas amerindias, ¿no? Ah, y claro, para mí fue muy importante hace muchísimos años el escuchar, el tener una relación cercana con los chamanes, porque ellos son los guardas, los albaceas, de cierto modo, para decirlo de un modo occidental, de mucho del conocimiento y del conocimiento puesto a nivel simbólico del mundo de la selva, ¿no? Bien, no sé cómo ande de tiempo,
También de estos proyectos surgieron dos documentales, Los árboles tienen madre, hace muchos años, hace como 15 años, y recientemente El río, que es sobre la relación compleja que hay entre los habitantes de la Amazonía y sus sistemas hídricos. Nos hemos dado cuenta nomás ya que ellos están... Ahí se desapareció. Devuelvan cintura, espíritu, amecito, niecito, catayungara, a tu propio brazo, mamacita. Voy a hablarles un poco sobre la autora que trabajé para mi tesis doctoral, que se titula Poéticas que germinan entre la voz y la letra, itinerarios de la palabra a partir de las obras de Anastasia Candri y Hugo Jamioy. Yo para esta conversación, rescatando la idea de las conversaciones, tratando de hilar esos versos que nos han compartido Cintia y Juan Carlos, con algunas ideas relacionadas pues con esta investigación, pues voy a optar por un formato así muy dialógico. En principio, digamos, Anastasia Kandre, que es una autora que se identifica con el pueblo Okaina y Murui, es muy difícil de catalogar. Entonces, simplemente, en principio, diré que se trata de una creadora polifacética, de una intelectual indígena que, pues, da mucho que reflexionar sobre el asunto de la interculturalidad y el diálogo de saberes. A la hora de elegir mi tema de investigación y de encuadrarlo, yo me enfrentaba a lo que creo muchos académicos nos enfrentamos a la hora de relacionarnos con estas textualidades que tienen una base en la oralidad. Y el desafío para mí era salir un poco del marco de, digamos, el formato académico de los estudios literarios, donde pues enfocamos nuestros análisis en los textos. Entonces, un modo de hacerlo fue plantear una búsqueda de las relaciones interdiscursivas entre las producciones literarias de estos dos autores y los festejos rituales a los que ellos aluden en sus obras. Anastasia Kandri produce una obra, como les decía, que tiene, digamos, muchas facetas. Ella escribe poemas. Miguel Rocha, pues en la compilación, en la antología de poesía multilingüe, Uchi Villahuay, pues la incluye, y realmente es a través de esta publicación en la que yo me percato pues de esa potencia, de esa voz que está allí en estos poemas, pero que, digamos, me arroja hacia otros elementos pues que ella, digamos, menciona, y es como si se abriera una puerta para mí como lector, digamos, algunos de sus referentes, pues de su cultura. Entonces, digamos, además de los poemas, también ella es una investigadora, investiga sobre los cantos del rafue o el baile ritual de frutas, yuacu. También es una pintora. Ella explora, digamos, con pinturas naturales, pinta en Llanchama, fue invitada a algunos eventos, digamos, de artistas indígenas
a nivel internacional. Y también, pues, digamos, ya en la parte tradicional, es una mujer que conoce, digamos, los géneros discursivos de la lengua Witoto o Murui. Entonces, además de expresar, digamos, y de meterse, digamos, en este cuento de escribir poemas, claro, también tiene toda una formación tradicional donde se incluye la palabra de consejo, la palabra de disciplina, Yetara fue, los cantos, Ruach, las conjuraciones, Hira. Y entonces, digamos que todo este conjunto de expresiones que explora Anastasia, pues yo lo he querido, digamos, visualizar en la tesis a través de una metáfora cultural, que es la del canasto, o kırılgan. Entonces visualizo la obra de Anastasia, en donde se me olvidó mencionar, y es algo importante para el caso de nuestra charla de hoy, pues ella también elabora varias narrativas autobiográficas. Entonces, este kırılgan y este canasto con voz da cuenta de una búsqueda intensa, de una exploración creativa pues muy interesante, y que para el caso del estudioso pues lo pone o me puso a mí, digamos, en ese espacio liminal de análisis entre, digamos, los textos que produce tanto en Witoto como en español, y pues todo ese bagaje cultural que ella lleva consigo y que reivindica, por el cual, digamos, se debate para fortalecer su cultura. Ella escribe pensando en los jóvenes, hace su investigación sobre cantos pensando en las nuevas generaciones. Entonces también hay toda una apuesta de visualización, de visibilización, de fortalecimiento pues de la cultura indígena y de su lengua. Bueno, esta lección de Anastasia le significa pues muchas dificultades. Yo veo en su figura una mujer doblemente transgresora. Digamos que si uno la ve desde el lado, digamos, de la cultura letrada, pues es una mujer que se abre campo en una tradición literaria que es patriarcal y eurocéntrica, y sin embargo ella, digamos que aprende cuál es esa concepción de literatura y hace hermosas analogías, tratando de captar y de apropiarse, por un lado, de la escritura y de ese terreno inexplorado para ella, que es el de la poesía, pero en el cual entra, digamos, de manera, pues, digamos, con un ímpetu creativo sorprendente. Por otro lado, desde el punto de vista, digamos, de su contexto sociocultural, es una mujer muy criticada. Sus coterráneos muchas veces la criticaron diciendo, bueno, esta es una mujer que está vendiendo la cultura, además es una mujer que se está apropiando de nuestros conocimientos tradicionales para vendérselo a los blancos. De manera que es una posición muy difícil la que tiene que asumir ella, y de todas maneras, en todo su proceso creativo, ella construye una, digamos, autorrepresentación y, digamos, se reafirma como autora, como mujer, como indígena, como creadora. Pues, digamos que esa es digamos, la base o la introducción para hablarles digamos, de un proyecto o de un ejercicio que hicimos el año pasado con mi esposa, Paula Maldonado, alrededor de varios textos
relacionados con la Amazonia. Entonces, teníamos en el contexto de la pandemia y de la cuarentena, teníamos unos compromisos con la biblioteca del Banco de la República de acá de Leticia, de hacer unos talleres de promoción de lectura y de arte. Pero en esta situación, pues optamos por hacer una propuesta de, digamos, promoción de lectura a través de unos videos que recrean textos relacionados con el Amazonas, con unas ilustraciones. Es algo, digamos, muy sencillo. Esta serie, Ecos del Río, y pues incluimos varias obras. Incluimos unos relatos de origen del pueblo ticuna en un texto que trabajó la profesora María Emilia Monlar. Incluimos una novela de Pedro Favarón, Pucallpa, Viaje hacia la selva invisible, la obra maravillosa de César Calvo, Las tres mitades de Hino Moxo y otros brujos de la Amazonia. Y bueno, varios textos relacionados con el Amazonas, pero pensando también que estos ecos del río tendrían que salir un poco del formato del texto como tal, y recoger algo de, pues que digamos, tenga su base y su fuerza en la oralidad. En el caso de Anastasia, elegimos trabajar sobre un texto que se publica de manera póstuma el mismo año en el que ella pues nos deja. El texto de ella se llama Casa Arana, en realidad como una pesadilla de terror. Yo les voy a compartir pantalla para mostrarles, digamos, como un fragmento de estos ejercicios, digamos, pedagógicos, didácticos, creativos, de, digamos, producción de estas piezas audiovisuales. Entonces, el texto de Anastasia pues, se publicó en un texto que se llama El Paraíso, pues un libro, El Paraíso del Diablo, Roger Casement, El Informe del Putumayo, un siglo después, publicado, compilado por Claudia Steiner, Roberto Pineda Camacho y Carlos Páramo. Entonces, junto a distintas voces de, digamos, académicos, estudiosos, amazonólogos, se incluyó un texto hermosísimo de Anastasia, donde ella habla de sucesos muy difíciles, muy dolorosos relacionados con su memoria familiar. Ella reconstruye pues los relatos que recibió de su padre y de su madre, y pues nos da una imagen muy emotiva de pues de estos episodios terribles, de estos desmanes y abusos que se cometieron contra muchas poblaciones indígenas en la época de las caucherías. Ecos del Río. Hola amigos y amigas de Ecos del Río. En el episodio de hoy escucharemos los ecos de la memoria familiar de la autora Okaina Murui Anastasia Candes Yamakuri sobre la época de las caucherías. Casa Arana, realidad como una pesadilla de terror. Voy a narrar un breve resumen de historias aterradoras de mis abuelos que tuvieron lugar en La Chorrera. Después de 100 años, sigue la triste pesadilla en la memoria de los que somos los nuevos retoños de esa generación. Solamente se escuchan silencios, comentarios y cuchicheos, sin esperanza alguna de reparación por parte del Estado ni de las ONG de atender los problemas que dejaron las empresas caucheras. Escribo las tristes historias de mi pueblo natal que son inolvidables, la vida que vivieron mi padre y mi madre en su infancia. Mi madre, cuando contaban las historias de la cauchería, lloraba mucho. Fue la época de su niñez y también contaba historias del conflicto colombo-peruano. Fue la época de su juventud. Mientras escribo estas tristes notas de historia, caen gotas de lágrimas de mis ojos
como caen las gotas de lluvia en un atardecer. Me siento con mucha nostalgia y la tristeza invade todo mi ser. Mi madre, Ofelia Yamakuri de Kandre, y mi papá, el señor Lorenzo Kandre. Ofelia fue su nombre de bautizo de la religión católica. Su nombre tradicional fue Fairicoño, que quiere decir pétalos de la flor de la caña silvestre. Era de la descendencia huitota, del clan Invierno, Friaje. Su pueblo era numeroso. Hacían los ritos ceremoniales del baile de la tortuga. Menithai heredó de su padre el conocimiento de los ritos ceremoniales de juego de pelota Wiki. Ofelia Yamakuri vivió desde 1915 hasta 1986. Lorenzo, su nombre católico, fue bautizado en la iglesia de San Donatín, en el pueblo de San Antonio de Isaac, en Brasil. Su nombre tradicional fue Mogorotoy, que quiere decir guacamayo azul sentado como la mascota, de la etnia Ocaina del clan Tigre de Caranguchal. Él vivió desde 1908 hasta 1990. Ofelia ignoraba los saberes de los blancos, occidentales. No le importaba aprender el idioma castellano. Decía que esos conocimientos no son de sus ancestros, de su tribu. Decía que el idioma castellano es ajeno, de otra gente. Idioma de gente dañina que acabaron nuestra raza, acabaron a mi familia. Por eso no tengo hermanos y hermanas, ni tíos ni tías. Decía esas palabras y lloraba, recordando la época de su infancia y su juventud. A su turno, Lorenzo Kandre era cantor, historiador y también era curandero. Le gustaba narrar mitos, cuentos y leyendas. Tanto su descendencia ocaina del clan Cananguchal como su padre ocaina y su madre Muruiño Heiai, huitota de clan Chucha, y su abuelo hacían ritos ceremoniales de canibalismo y de yadico y otros bailes de la cultura ocaina. Cuando recuerdo la historia de la casa Arana, mi corazón arde de furor y mi alma se llena de ira. Mi pensamiento se llena de tristeza y melancolía. De mis ojos caen lágrimas tibias, así como gotas de sangre que derramaron mis abuelos, y lloro inconsolablemente cuando ando en el monte y veo las huellas rayadas de mis ancestros en los troncos de árboles de la siringa. Decía Ofelia: cuando era pequeña escuchaba que los adultos hablaban en nuestra maloca de cortar el árbol de la siringa, y escuchaba también hablar a mi madre con su cuñada, diciendo que ayer en la noche vino a mambear el famoso brujo de los Ocaina, de nombre Hatama. Dijo llorando que hace unos días él había tomado yagé y que en su borrachera el espíritu de su abuelo le contó noticias extrañas, que llegará gente extraña que no habla así como hablamos nosotros, y ellos acabarán con nosotros, y muchos se van a morir y nuestra cultura tradicional se cambiará, y agregó: ya no vamos a dormir tranquilos, se acabarán las palabras del ritual de los bailes, no tomaremos tranquilos nuestra bebida caguana y manicuera, nuestros paisanos morirán de diferentes enfermedades extrañas. En mi borrachera me asusté de ver tantas cosas raras y me asusté mucho más cuando miré que un grupo de gente río arriba se ahogaba y la gente gritaba pidiendo auxilio. Escuché los griteríos de la gente. Creo que eso ocurrirá en un viaje por el río abajo, no sé dónde. Me parece un lugar conocido. Hatama narró su visión del ritual del yagé a la gente, pero nadie le creyó. Antes la gente se burló de él y lo trataron de loco y mentiroso. Eso contaba mi madre Ofelia. Cuando mi madre era grandecita, mi abuela por primera vez la llevó como ayudante y compañía a Centro Chorrera. Mis abuelos cargaban el caucho muy pesado y a ella la llevaron para cargar a su hermano, que era más pequeño, tenía 6 o 7 meses de edad. Mi abuela llevaba el caucho y también llevaba alimentos para la comida como casabe, ají negro, etc. Ofelia decía textualmente: odio a los blancos. Cuando veo con armas en sus cuerpos, tengo recuerdo imborrable en mi corazón. Tal vez me olvidaré hasta el día de mi muerte.
Llegamos a Nofuco, la chorrera, cansados de caminar bajo el sol caliente. Me quedé parada en la orilla de un patio muy grande, asombrada por ver mucha gente de diferentes etnias y de diferentes clanes, pues nunca había visto a mucha gente. Para mí fue muy extraño. Mi papá y mi mamá caminaron con apuro por miedo de que les dieran su garrotera, y yo me quedé mirando a la gente con la boca abierta, cuando un señor blanco me silbó con rabia y de repente salió un perro grandote de color negro. Se lanzó a morderme y me mordió mi cara, mis brazos y también mordió a mi hermanito que lo llevaba cargado en mi espalda. El perro hirió a mi hermanito clavando sus colmillos en sus bracitos y sus piecitos y la cabeza. Mi hermanito y yo nos bañamos en nuestra propia sangre. Bien, ahí lo que uno encuentra es una narración, pues, que está escudriñando, pues, en la memoria familiar, en la memoria clánica, en la memoria personal de Anastasia. Eh, Su padre y su madre están muy presentes realmente en todo su Krigai, en toda su obra, y en este texto en particular es muy representativo esa, digamos, de ese ejercicio de honrar el legado de padre y madre, porque ella va encadenando la narración con, digamos, alusiones a las historias de doña Ofelia y don Lorenzo Cambio. Bueno, muchas gracias, Miguel, a los dos Migueles y a todos los que nos acompañan. Bueno, yo quiero presentarles un proyecto de arte que hice el año pasado. Lo presenté a un salón que se llama Mutis 2020, en honor por la conmemoración que le puse como título En búsqueda de la flor de vientre. Entonces, bueno, y en esa búsqueda de la flor de vientre también quise también practicar, ¿no? Como esa idea de traducir también, a traducir hacia porque como todo esto se hizo en español, entonces regresarlo al quechua. Entonces traduje En búsqueda de la flor de vientre, quedaría Mascaipa o Armituctu. Y también, entonces, toda esta historia la he denominado el arte de contar la propia historia. Y en Inga o quechua sería Suma Cruraipa, Nucanchipa, Ñuspamanda, Yuyay, Rimaicuna. Bueno, y soy de ese lugar, se llama Santiago, así lo denominaron los misioneros capuchinos en el siglo pasado, a comienzos del siglo pasado, y su nombre originario era Manoy, Manoy. Y es una zona que se le denomina el Alto Putumayo, y pues se llama Valle de Sibundoy o Valle del Sol. También le denominan Quindicoche o Laguna de Colibrí. Bueno, y todo empieza en con una historia que leí, o bueno, es una historia que leí también en español, pero también es contada, digamos, oralmente, de uno a otro taita o de un taita a sus hijos. Entonces, es sobre la historia
del principio del conocimiento. Y la historia del principio del conocimiento dice que, más o menos dice, habla de la unión entre la ayahuasca, el bejuco de ayahuasca con la flor del andaquí borrachero. Y pues cuando yo leí eso y luego lo traduje también con ese ejercicio de regresarlo a su lengua de origen, entonces pues yo pensaba que no existía la flor del andaquí borrachero, ni el árbol. Y luego pues conversando con mi mamá, entonces me llevó a su chagra, que así se denomina la chagra de conocimiento, o Yachaipa chagra. Entonces me mostró. Yo me imaginaba de niño que era un árbol que estaba en el cielo, era muy grande. Y bueno, entonces yo andaba en búsqueda de la flor de borrachero andaquí, y pues creo que no era época de que floreciera, entonces pues dije voy a hacer mis propias flores. Entonces escogí tiene muchas formas, así como ustedes pueden ver, las hojas del andaquí borrachero tienen muchas hojas. Entonces escogí esta y bueno, todas estas plantas se comen, ¿no? Se cosechan y se comen en el momento. Entonces escogí esta forma y bueno, y todo ese, digamos que todo ese ejercicio en búsqueda de la flor de vientre, pues digamos que se basó en este principio. Esta es la flor, se llama la flor de vientre. Así se ve en el chumbe. Bueno, esta es la historia. Entonces, así como les conté, pues lo encontré en español. Hay muchas versiones, a veces cambia palabras. Entonces lo traduje, lo regresé digamos que a su lengua originaria, ¿no? Y bueno, y todo esto pues se basa en que hace muchos años, siendo yo estudiante, en la época como de 1989, un profesor me pidió que hiciera un trabajo sobre estos chumbes. Entonces, él me preguntó, yo vendía chumbes en la universidad y pues vivía con mi abuela, vivía en mi niñez con mi abuela, entonces, aún estando en la universidad, pues ella me regalaba chumbes y yo a veces los llevaba y pues los vendía y me ayudaba para mi estadía en la ciudad. Entonces, un profesor que pues daba iconografía colombiana, que era artista y, y escultor, me preguntó al final de su clase que si yo sabía que decían los símbolos o las formas que habían en el tejido que yo estaba mostrándole a otro amigo. Yo le dije que no y él me dijo pues que si yo podría hacerle un trabajo, le dije que sí. Y luego pues hice un primer informe en 1989, él también pues lo publicó y luego pues quedé interesado en esto y en 1991 hice mi trabajo de grado, en el 92, 93 fue publicado este libro. Entonces ahí hice un primer ejercicio de como con lo que me contaron mi abuela y mis tías abuelas, con quienes hice este libro. Ahí mostré como todo el principio de la lectura del chumbe, porque se considera el chumbe como un documento escrito. Y luego en 1998 hice un intento pues, de hacer una nueva versión y bueno, se fue pasando el tiempo y luego, bueno, busqué como la forma de querer pues que este trabajo saliera publicado. Y después de muchos años, en 2017, pues fue publicado. Entonces, el título es El Chumbe Inga, una forma artística de percepción del mundo. Y ella es, pues, mi abuela, Concepción Tizoy Manzajoy. Ella fue una de las que, pues, me ayudó en este trabajo colaborativo. Ella es mi mamá, ella es pues, es experta en los binames, en lo que trabajé,
que más adelante les voy a mostrar, la serie de En búsqueda de la flor de viento. Ella es otra de mis tías abuelas, Salvadora Chazoy, también tejedora de chumbes. Ella es Luisa Mutumbajoy, de origen Kamsá, era comadre de mi abuela. Y ella es Lucía Chazoy, también otra abuela, también comadres. Ellas, las tejedoras, por lo general, todos eran muy expertas también en crear y sembrar en las chagras. Bueno, y este es mi papá, Taita Antonio Jatananjoy, hace 12 años que falleció. Esta es la forma de sanar las enfermedades. Este es mi padre cuando vivía, y pues la idea es que ellos con el Guaira Sacha atraen buenos espíritus, pero también retiran los malos espíritus. Es el arte de soplar para sanar el espíritu o las enfermedades del cuerpo de una persona. Y bueno, y todo este trabajo se ha hecho se hizo pensando en las nuevas generaciones y para el plan de salvaguarda que se ha iniciado no solamente entre los indios, sino en muchas comunidades indígenas, la protección de los conocimientos propios. Y este es el chumbe, esa es la forma en que se envuelve, es como una especie como del infinito. Esta es una colección que yo tengo, del cual hice con los libros. Hay algunos que son, pues ya fueron usados por algunas entre ellas mi abuela, algunos de mi mamá, así que algunos pueden tener, pues, no sé, unos 100 años, un poco más. Y pues, como les decía, entonces, de este chumbe, de los chumbes se dice que es un documento escrito. Y bueno, en la segunda versión, pues hice estos ejercicios que pueden denominarse como de escritura. Y bueno, ahí diría más o menos lugar en Inga. Tuta suyu, chaski ñawi murukuna, wixa tuhtu, wixa ñawi indikutig. Lugar de noche, de ojos estrella, flor de vientre, ojos de vientre, tiempo de sol. Aquí otro ejercicio con una labor o diseño. Labor le dicen ellas, quienes tejen. O bueno, los tejedores también. Este es lugar espiritual, más flor, entonces, y este sería el texto. Utiskuna tuhtu, samay suyukuna. Tiempos de flores y lugares espirituales. Y bueno, este es otro ejercicio. Utij ayu chaska ñawimurukuna. Tiempo de familia y de ojos estrellas. Y bueno, esto es la chagra. Hay diferentes tipos de chagra, ¿no? Hay chagras grandes, chagras pequeñas, y chagras pues especializadas como esta, que es de la que se encarga más, con mucho amor, digamos, mi mamá Mercedes, tiene 85 años, y pues cada que viajaba siempre la visitaba y pues en memoria como de todo ese arte de tejer. Entonces hice una exposición también en 2018 que se llamaba Entretejidos del arte de sembrar. Y luego hice un video también, no lo he editado. Y pues entonces luego llegó la pandemia el año digamos el año pasado. Yo había venido trabajando, entonces pues utilicé, digamos, como todas esas fotografías y todas esas historias que me había contado mi mamá respecto de las plantas, que se denominan
binanes, cuyanguillos y chundures. Binanes es, más o menos traduce hoja para reanimar el espíritu de una persona. Cuyanguillo es amorcito u hojas del pensar bonito. Y chundur, raíces del conocimiento. Bueno, esta es la forma en que se miran las plantas, son muy pequeñas. Esta es ya cuando son cosechadas. Por lo general se cosechan pues, se debe consumir ahí, se debe consumirles ahí mismo. Pero también a veces lo hacen en bebida, en botellitas, para que dure más. Y bueno, luego, digamos que después de recoger toda esa información, entonces lo primero que hice fue, pues, a partir de este símbolo, ¿no? Se dice que de esta labor se dice que los dos triángulos que están grandes simbolizan el hombre, un ser femenino y un ser masculino. Y en el centro sería una flor. Y después así se identifica flor de vientre a una mujer embarazada. Y bueno, entonces con esto lo que hice fue como esta secuencia. Quise como acercarme a esa estructura de la flor de vientre y luego entonces con todas estas secuencias las guardé y luego pues hice un video, no lo voy a mostrar en este momento, pero pues en la exposición que se va a hacer en Medellín sí va a estar, sí va a estar el video. Bueno, y luego pues estas formas. Hice primero esta forma. Hice muchas pruebas como con muchas variaciones, pero luego también pues le agregué los colibrí, que también simbolizan la bondad o el conocimiento de los taitas yaceros. Luego hice otras versiones y con la misma también hice otras versiones. Entonces, pues como para llevar como un registro, entonces también empecé a llamarles flor. A este creo que le llamé flor del andaqui bolachero. Y así hice otra versión y siempre le colocaba, bueno, como un título, ¿no? A cada uno, como para recordar. Y luego ya pasaron varios meses y bueno, me atreví como a hacer variaciones, pero no con una hoja. Porque, por ejemplo, creo que es Binan Binan uña de jaguar. Entonces, lo tenía en la mano y pues me lo iba a echar a la boca y luego dije, no, voy a tomarle una foto primero. Entonces quedó de esa forma y pues con esa forma lo que hice fue esto. Y bueno, así sucesivamente. Entonces era la flor de la uña de jaguar, flor, del Binan uña de jaguar. Y este era el carpintero Binan, así le dicen. Y también con las plantas, algunas con sus ramas, todo, pues bueno, yo les quito el fondo, les quito el fondo con, bueno, con un programa de edición. Y bueno, entonces me empezaron a salir estas formas geométricas. Y bueno, yo relacionaba como que con estas formas, con en el principio del conocimiento que surge, pues como el chumbe, entonces con estas formas que son como la poesía, ¿no? Que hacen las mujeres en los chumbes, para describir el lugar de vida donde pues ellas tejen y donde viven también. Entonces, esta era la hoja de Yahé. También igual hice las secuencias y este ejercicio. Este es el bejuco de Yahé, también igual. Y este es el cuyanguillo, le dicen blanco cuyanguillo, o yura cuyanguillo.
que es como amorcito blanco, o amorcito de un blanco, algo así. Y este es mono Binan. Este es oro Binan. Este es Binan del camino. La mayoría se hizo como en 32, con 32. Este está un poco más, en 64, digamos, la secuencia. Para la elaboración final del video, pues se hizo casi la mayoría con 21. Fueron 60, entonces fueron, digamos, como para que se fueran formando, entonces, una secuencia de 1200 fotogramas. Y bueno, este también, un chumbe que se está iniciando a tejer. Esta es una flor de borrachero, mujer. Y con estos dos binanes, pues ya me estaba pues un poco más confiado, entonces empecé a unir también. Y este es el borrachero Quindi cola de colibrí. Y luego hice también ejercicios de unos paisajes, digamos, del lugar de los binanes, con lo que ya, con los que ya había trabajado. Luego también hice pues versiones, ¿no? Con la danta, que es muy importante para los ingas. Siempre se habla del lugar de las dantas, que es donde se consiguió el chichaja, o lo que denominan el yagé de lo frío, o yagé de páramo. Y bueno, luego pues también incluí personajes. Está mi abuelo, mi padre y otro tío, que ya todos fallecieron hace mucho tiempo. Y bueno, como en esa búsqueda también de la propia historia y de construcción de la propia historia, entonces las fotografías, algunas, por ejemplo en este, tuve que dibujarlos, bueno, eh, eh, electrónicamente, los zapatos, que las fotos siempre a veces las toman desde el medio cuerpo, bueno, como un ejercicio, ¿no? De esa idea de reconstruir, y de que apareciera no cortado, sino con el cuerpo entero, el cuerpo entero. Donde está mi mamá en su chagra de binanes. Y en esa chagra de binanes también hay árboles frutales, como la granadilla, la papayuela, o el chilacuán, que le decimos nosotros, y así otros también. La cluba también está ahí, y muchas flores. Este es también en homenaje a mis abuelos. Por allá puse una canoa, y también está ahí la hoja de papayuela, también está el chumbe, y bueno, también hice este con el colibrí. Este es luego de que lo pinté, entonces también lo hice con pedazos de flores, pues con lo que iba haciendo ahí, para que al hacer el video también se fue formando, como en esa idea de evocar la llegada del principio del conocimiento, al lugar de Quindicocha, o el Valle Segundo, el territorio original de los indios. Y bueno, luego pues fui haciendo más, y también le agregué el jaguar, que también representa el poder de los yajeceros. Y también pues hace un año, ¿no? Que muchos fallecieron. Y bueno, y desafortunadamente pues en esta semana pues también le tocó a mi hermano. Y este también es el guacamayo. También representa, dice que es el protector de los conocimientos de los taitas. Entonces con las plumas, con alguna de las plumas de eso se hace
elemento que sirve también en la curación, junto con el Guairasacha. Este es el Guairasacha, o las ramas del viento, o ramas del árbol del viento. Y luego también hice algunos ejercicios con formas, ¿no? Del chumbe, por todo la idea del círculo, ¿no? Como punto, como punto. Siempre entre los incas se habla del círculo como un punto de encuentro o referencial. Entonces hay ríos que hablan del Chaquemayayaco, por ejemplo, que es el lugar, el lugar donde se lavaban los pies, o el río del Oro, o también el río donde se jugaba con piedritas también. Y bueno, y fui denominándole, luego ya, ya no era, ya no era flor, luego le coloqué corona, porque también había coincidido con el tiempo, pues, ¿no? Del coronavirus. Mientras el coronavirus, pues, hablaba de una pandemia, pues, entre los incas, las coronas hacen referencia a los días anteriores al día grande, que todas las personas hacen sus coronas de plumas, de flores, de lo que encuentren. Entonces este se llamó corona de agua, creo. Bueno, este es el símbolo de la chagra, y también lo mismo, hice el ejercicio con chagra de colibrí. Y finalmente pues hice 60, y entre esos el final lo hice con este, que es un tapabocas. Y bueno, hice la secuencia, como les digo, y esta fue. Y para todos los que digamos, tiene esta presentación así, digamos, el nombre en Minga, más o menos lo que representa. Entonces este sería corona de protección, del respirar bonito y del pensar bonito. Bueno, eso sería todo. Miguel, muchas gracias. Yo creo, voy a hacer un comentario muy breve. Y bueno, yo creo que Anastasia un poco nos permite hablar de muchos aspectos que ya se han planteado, ¿no? Y desde la sensibilidad, ¿no? Desde el pensamiento crítico sensible, porque Anastasia justamente reunía como muchas dimensiones que a veces están como por separado, ¿no? Y eso lo notamos mucho en el pasado Congreso de la Isla la semana pasada, que es el Encuentro Continental de Literaturas Amerindias. Parece que la literatura fuera por un lado, el trabajo audiovisual por otro, la parte pictórica por otra, y creo que nuestro trabajo como críticos siempre ha sido también como creadores, como nutrirnos a sí mismos de estos procesos de una manera más integral, y Anastasia era también esto, ¿no? Anastasia era una mujer que cantaba, que contaba, que participaba performáticamente en el ritual de la cosecha, pero también en los espacios públicos, que escribía en varias lenguas, que era una gran conversadora, cantaba, bueno, todas esas dimensiones que pintaba también, ¿no? El Toretela de Yanchama, que parecen estar como por separado, ¿no? Por un lado la antropología, por otro lado la crítica de arte, por otro lado la crítica literaria. Entonces Anastasia siempre nos obligaba, nos forzaba de una manera, pues obviamente una invitación, más bien una sugerencia, como a abrir esa comunicación de una manera más holística. Y al mismo tiempo, como lo plantea Camilo, pues ella era un problema para los mismos narradores tradicionales, para algunas personas de la comunidad, que veían que su trabajo, como era hacia afuera mucho, que tenía que ver con la educación y el diálogo intercultural, les parecía problemático, porque no era una mujer que hablara solamente hacia el interior de las comunidades, sino que hablaba también hacia afuera. Entonces, hablo de Anastasia en particular, porque creo que un poco lo que conecta a varias de las presentaciones del día de hoy es esa conexión que hay entre la letra, ¿sí? La voz, la capacidad de escucha y la visualidad. En esa medida, pues yo creo que es muy importante recordar a Anastasia y al mismo tiempo celebrar también el trabajo de Benjamín Jacanamijoy, quien desde la escucha de la abuela, de la madre, de las batas, ¿no? En general, ha tenido como esa capacidad de hacer un ejercicio crítico desde hace mucho tiempo, desde la década de los 90 se está publicando. Y en ese ejercicio crítico, pues yo creo que hay dos características de manera muy breve. Por un lado, pues todos somos conscientes que los procesos de colonización han sido procesos de rupturas textuales, o sea, rupturas no solamente de las oralidades,
de las transmisiones orales generacionales, de las historias propias, sino de las formas de comunicación gráfica, de las formas de memoria colectiva, comunitaria e individual. Entonces, creo que parte del trabajo crítico también que Benjamín viene haciendo, y nosotros estamos también acompañando eso desde nuestro lugar, es conectar esas o volver a pegar, ¿sí? Es parte de esos procesos que están rotos por esas rupturas textuales. Pero esa ruptura y esas reconexiones no se dan de una manera sistemática con un proyecto estructuralista o con un proyecto de catalogación de motivos, sino que se dan a través de un ejercicio, un impulso crítico, y ese impulso crítico es un impulso crítico que nos ha llevado a todos desde múltiples lugares. Pienso en particular el trabajo de Camilo Vargas, pienso el trabajo también conozco más de cerca de Miguel Rojas, del propio Benjamín y de la propia Anastasia, a crear. Desde la creación, desde el impulso crítico de creación, hemos venido como estableciendo como unos diálogos que permiten esa comunicación, diría Camilo, rizomática, ¿no? Citando a Deleuze, pero que uno podría pensar desde muchos otros lugares, ¿no? Yo creo que la misma llamada oralitura contemporánea, la llamada literatura indígena, es en muchos casos una necesidad creativa de esa producción, de reconectar esas discontinuidades, esas rupturas textuales. Pero yo pienso que hoy más que nunca es muy importante como resaltar el trabajo también de los críticos, que desde diferentes niveles, como lo hace Camilo, como lo hace Benjamín, trabajan creativamente, porque lo que Benjamín nos está mostrando aquí es un trabajo de investigación muy, muy detallado, al igual que el de Camilo, es un trabajo doctoral de muchos años, que al mismo tiempo tiene una producción crítica, una producción teórica, también se puede llamar de esa manera, donde la creatividad es fundamental. O sea, el trabajo de Benjamín desemboca no solamente en el estudio de los motivos de los chumbes, de los tejidos, que de eso hay mucho en el mundo andino, el estudio del tejido, sino en una propuesta de lectura oralitográfica, una combinación de la oralidad, literatura, escritura, grafía propia, y cómo podemos entonces releer los tejidos también a través de una propuesta creativa. Creo que Camilo también lo hace al retomar a Anastasia desde el diálogo, desde la producción teórica, y yo conozco el trabajo de Juan Carlos, sobre todo su libro Amazonia, y me parece que cuando Raúl Zurita dice que esta es una voz nunca oída antes, tiene que ver también con la capacidad que tiene Juan Carlos de conectar desde la sensibilidad, la manera de hablar de los ticunas, la manera de contar en el río, esos delfines que siguen los barcos. Recuerdo ahora un poema que es creo que es el Mix, ya me dirás como el nombre completo, donde hay como unos pósters y esos pósters del río, como dialogan a través de los versos con la visualidad misma de la Amazonia. Esa chagra, recuerdo un poema de la chagra de Juan Carlos, donde la chagra tiene vida, tiene emociones y se va a tomar su cafecito con un sombrero. Entonces, toda esa forma de presencia sensible y de conexión, por lo tanto, también no solamente con las oralidades amazónicas, sino con la propia sensibilidad, yo creo que también en buena parte caracteriza esta producción crítica, donde hay unos trabajos muy, muy serios de investigación y de diálogo, pero a partir de allí una producción teórica y una producción crítica creativa, que al mismo tiempo que teoriza o establece como unas ideas para dialogar, va generando también esa reconstrucción, un poco esa nueva continuidad textual, no solamente aquí en el contexto amazónico comunitario, sino como lo hacía también Anastasia y como lo hace Benjamín, hacia diferentes esferas de la sociedad, ¿no? Entonces allí estamos coimplicados y por eso me parece muy importante la noción del rizoma, no con un solo centro, sino como que puede partir de múltiples lugares en la lectura de Camilo Vargas sobre la obra de Anastasia Candre. Miguel, yo no sé qué se pudiera decir ahora, porque lo has dicho todo de modo tan sintético, has creado todas estas continuidades, y lo único que se me ocurre a mí pensar es en la materia como totalidad, la materia nuestra, humana, la materia de la selva, de los ríos, siendo capaz de contar. El río contando historias, la selva contando historias, gracias a las plantas psicotrópicas, tantas maestras que nos ayudan también a... Entonces, no sé, yo pienso algo así como
hubiese una coautoría, porque es como si las subjetividades múltiples estuvieran hablando, estuvieran en un diálogo constante y unas subjetividades se dejaran habitar por otras, ¿no es cierto? Es decir, que nosotros, los llamados seres humanos, hablamos, lo que hablamos es el producto de dejarnos habitar por el río, por la selva, porque eso es la gran enseñanza que tenemos de las culturas tradicionales, que ellos, todo su legado es producto de esa coautoría de ellos con ese mundo, algo que hemos olvidado. Y entonces, es lo único que se me ocurre. Me encantaría escuchar a Cintia sobre tus reacciones sobre esto. No, para nada. Me siento súper agradecida de poder haber participado en esta conversación y es impresionante las conexiones que claramente han surgido de todas estas presentaciones y algo que me llamó mucho la atención, bueno, comenzando con la idea del río, ¿no? Hace algunas semanas asistí a una presentación de Ailton Krenak y él hablaba sobre el río y algo que se me quedó, que dijo y se me hizo muy interesante es cuando él mencionó, bueno, que nosotros, el ser humano está hecho de agua y el río es este espacio que conecta con el pasado, el presente, el futuro y conecta al hombre con la tierra. Y que el río es a la vez versátil, maleable, lo mismo que el espacio amazónico, lo mismo que las voces, que siempre está en constante movimiento, adaptación y cambio. Y esa fue la idea que me quedó de las presentaciones, las distintas perspectivas, las distintas voces que surgen para hablar sobre el espacio amazónico. Y algo que mencionaste, Miguel, no conozco el trabajo de Anastasia Candrea, pero algo que mencionaste que me pareció muy cierto es cuando mencionas que ella es una artista muy compleja en el sentido de que es muy versátil en su producción, que no encaja. Y me hace pensar mucho que un proyecto en el que vengo pensando hace tiempo, la idea de un canon literario, y cómo la idea de texto tradicional tiene que revisarse definitivamente, porque hay una serie de representaciones, hay una serie de narrativas, sensibilidades que no entran, que no caben en esta concepción, en esta percepción tradicional del texto, y ciertamente eso se conecta con la obra de Anastasia, con tu presentación, Benjamín, y cómo nos encontramos frente a estas historias, voces, representaciones, narraciones orales y escritas, que son parte de un corpus, literario que es parte de algo, pero al mismo tiempo muy, muy particular en su representación. Y esa fue la idea que estuve pensando mientras comentabas sobre estos documentos, ¿no? La idea del chumbe como un documento, un testimonio, hay historias, es un texto visual, pero hay historias para contar. Lo mismo Camilo con el video que presentaste, definitivamente de espacios donde se cuentan historias desde distintos elementos, ¿no? Y bueno, lo mismo ocurre con el testimonio, con esta historia de Sontones sobre la que hablé hoy día y las imágenes que surgen, las imágenes que destacan en la poesía de Ana Varela. Quisiera complementar un poquito, digamos, en este relato pues, de Anastasia. Ella al final concluye con un poema a una embarcación, que es la embarcación en la que regresa su mamá a La Chorrera. Entonces es un poema a Pichincha, se llama esta embarcación.
esta embarcación, pues digamos, hay un viraje en el tono de la narrativa, después de haber contado episodios tan crueles, tan tristes, tan sanguinarios. Otra vez está inestable mi conexión, espero que pueda terminar. Ella hace un poema, es casi que un canto pues muy vital, muy optimista, un poco como mostrando una historia que se comienza a reconstruir de unas palabras que regresan a su territorio pues con sus sabedores. Y en este viraje yo veo que también hay una intención y está relacionado con resaltar ese canasto de abundancia y de vida, donde, digamos, ya no se habla de esas historias difíciles, llenas de dolor, que en muchos casos, por ejemplo, en el trabajo de Roberto Pineda, el Holocausto del Amazonas, pues se menciona, ¿no? Que todo este dolor que está impregnando que sale de estas historias, pues ha sido sellado en unos canastos que ya están, digamos, que tienen un manejo especial porque esto de pensar la historia en el caso de los pueblos que tienen una base en la oralidad, no se trata, digamos, de reconstruir los sucesos de un pasado, sino de pensar y resignificar la vida hacia el futuro. Entonces, finalmente, para decir que el canasto de Anastasia es un canasto pues, que habla de la mujer, de la fuerza productiva de ella, en su chagra, en su capacidad para elaborar los alimentos, en los bailes rituales que son parte de este canasto de vida y de abundancia, pues que está, digamos, reconstruyendo y reconstituyendo lazos, historias, saberes, y pues también donde hay un manejo con el medio ambiente a partir de una espiritualidad. Es muy interesante que de algún modo la semilla que deja Anastasia, y yo lo veo manifestado aquí en la universidad, tiene que ver pues con ese ejercicio de resaltar esos discursos que vienen con esa fuerza, esa alegría, esa vitalidad, y cómo aquí en la universidad pues a partir de su trabajo, de su paso por la universidad, que es muy influyente, y del paso de otros estudiantes indígenas, pues comienzan a casi que instituirse o explorarse escenarios de aprendizaje donde la interculturalidad no sea, digamos, la aceptación de la diferencia, como lo mencionan varios teóricos, sino realmente la incorporación de esas prácticas, esos saberes, esas palabras. Fue en una cátedra que hubo acá, se llamaba Cátedra de Lenguas Nativas, la Lengua es Espíritu. Para mí fue una experiencia significativa. Fue una cátedra orientada por los profesores Juan Álvaro Echeverry y Edgar Bolívar, en la que participamos pues algunos doctorandos en ese momento, y donde cada sesión nos acercábamos a las lenguas, pero desde el canto, desde la culinaria, desde las experiencias de vida, desde el compartir. Y finalmente se cerró esta cátedra con un baile ritual celebrado aquí en una maloca que le llamamos la Casa Hija, donde hubo invitados de distintas comunidades circunvecinas aquí a la universidad. Hubo cantos, fue un evento insólito, inédito, donde uno puede ver esa perspectiva de transformación de la academia, y por otro lado donde hay ese entretejido social pues, que nos acerca y de algún modo nos saca de ese digamos, desafío de luchar contra las barreras del texto o de la torre de marfil del mundo académico, que a veces está muy desvinculada de las relaciones y de las realidades, pues, de los contextos donde está inserto. Muchísimas gracias, Camilo, por
por estar ahí, pendiente y atento en la escucha y en la conversa. Yo simplemente quería, de hecho, utilizar un poco lo que tú estabas diciendo, y son esas imágenes metafóricas como el chumbe, físicas reales, o el canasto, y lo que ellos implican, y lo que aprendemos nosotros en la academia, ¿no? Siempre se habla desde la crítica sobre la idea de una obra de arte universal o total, ¿cierto? Que llegar allí es llegar al espacio de la sublimación humanística, ¿no? Que el arte como la expresión máxima de la humanidad, ¿no? En términos kantianos específicamente. Pero en nuestras interacciones con los creadores, los cultores, los productores culturales de los pueblos, nos damos cuenta que estas formas narrativas son múltiples, donde el ritual, digamos, incluiría todas las formas de las artes en una, además de lo espiritual, además del conocimiento, además de la relación con el universo, con el otro no humano, o con los otros no humanos, con los seres, los espíritus, los invisibles, etcétera, con las plantas, con los otros seres que nos acompañan. Y luego que en el hacer del día a día, en el quehacer diario, en el tejer un chumbe para proteger el vientre de una joven, se encuentran inscritas las formas performativas de construcción de conocimiento que atraviesan nuestras formas de conocimiento en términos de cómo nos formamos en las universidades, o cómo clasificamos, o cómo nos encontramos coartados en las formas de lectura a través de una lengua, de un solo tipo de escritura gráfica. Y entonces esa idea de la obra de arte universal pues, termina colapsada. Esa no es más la ópera, no es más esa obra museística, como nos lo presentaba Bruce Rubio hace 8 días también en su presentación en EILA, cuando nos mostraba esa obra maravillosa de cuando él visita el Tate Modern Museum, uno de los museos más importantes en Londres, y él hace una pintura en la que pone al Tate sumergido en su selva, y él decía, es que ese museo está muerto. Yo vivo en un museo que está vivo. El museión, el museo total, el espacio total, es el espacio de relación. Benjamín nos lo muestra como en una cuarentena, como en el sentirnos desconectados del territorio. Benjamín encuentra en estos procesos de tejido unas formas nuevas de construcción de ese vientre, ¿no? Que es el origen, de esta forma de contar una historia de una forma distinta, pero que está basada en su relación con su territorio, con sus formas de conocimiento, de transmisión a través del diálogo, de la chagra, o sea, de la relación performática incorporada de ese conocimiento, además porque se come. Y luego pues te lleva al espacio de diseño, o el espacio de la producción estética. Pero nos enfrentan a formas de lectura que desafían esas formas a las cuales hemos estado acostumbrados a través de la academia. Y eso es lo que hay que agradecer en el trabajo de Juan Carlos. Para él la escucha y la interacción, el vivir y compartir con múltiples pueblos a través de sus viajes en los ríos del Amazonas es lo que le dan una fuente para reencontrarse. Y él, que nace y crece en el Caquetá, es uno más de estas voces. Así que les damos un agradecimiento grandísimo, un abrazo, como dices tú, Camilo, desde los múltiples espacios en los que nos encontramos en la virtualidad, compartir en esto que son las minas de la imagen. Y un abrazo solidario a ti, hermano Benjamín, a tu familia, los acompañamos desde la distancia.